Bueno, y tenemos a nuestro último expositor de hoy, el ingeniero Ronald Chinchilla Vélez, de Colombia. Es ingeniero en sistemas de la Universidad Cooperativa de Colombia, es divulgador de la astronomía desde el año 1997, promotor e impulsor del proyecto Un Planetario para el Centenario de Barranca Bermeja. Damos la bienvenida al ingeniero Ronald Chinchilla, que nos va a hablar hoy de astronomía y sociedad, experiencias de divulgación de la astronomía. Adelante, Ronald. Me alegra mucho esta invitación. Para mí es realmente un honor participar de esta gran jornada de divulgación en educación de la astronomía, y más en estos tiempos que definitivamente nos va a dejar una gran enseñanza a todos, a toda la sociedad en el mundo. Siguiendo con la temática, yo la he denominado astronomía y sociedad desde mi experiencia en la divulgación, y ahora les voy a contar exactamente dónde está el núcleo de esas herramientas que yo me he apoyado para la divulgación, y un caso muy práctico que para mí me gusta demasiado, y es un tema que es sistema Sol, Tierra, Luna. ¿Cómo es esa danza entre estos tres cuerpos y que al final nos representan unos excelentes fenómenos astronómicos? La charla que me precedió pues estuvo enfocada en el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Aquí vamos también a hablar de algo muy interesante. Entonces quiero dar nuevamente las gracias a los organizadores. Extraordinaria jornada. Entonces aquí yo llevo 23 años divulgando astronomía en Barranca Bermeja, Colombia, pero yo tengo que reconocer la labor del astrónomo aficionado y profesional en muchas latitudes. Nosotros cuando empezamos, obviamente uno se pega a esos hombros de los gigantes, donde aprendemos de todo. Eso que empezamos en una época donde el internet no era como tan popular como lo es ahora. Entonces fundamos este club de astronomía desde el interior de la Universidad Cooperativa de Colombia, aquí en Barranca Bermeja, de donde yo estudié ingeniería de sistemas. Y obviamente son muchos amigos, mencionarlos es una lista larguísima, pero yo sí tengo que reconocer esa labor de aquí mismo de Barranca, y por supuesto a nivel nacional, y amigos a nivel internacional que también han contribuido a mi formación como un aficionado a la astronomía y un divulgador entre todo ese selecto de grupos de divulgadores de la astronomía. Son muchas actividades, charlas, conferencias, salidas de observación con telescopios, etcétera, etcétera. A ver, como una introducción, definitivamente este mundo moderno con que hoy gozamos, mire cómo estamos hoy, no necesitamos reunirnos en un mismo lugar para poder hacer este tipo de encuentros. Además que esta pandemia, toda esta crisis nos ha enseñado eso, y creo que nos ha unido mucho más en torno a muchas áreas. Por supuesto, nosotros aquí estamos hablando del conocimiento básico en ciencia, especialmente en temas relacionados con el universo y la astronomía. Pero todo eso es gracias a que la astronomía ha logrado configurar el mundo en que nos encontramos. El internet, los GPS, el teflón, el microondas, desde estos grandes observatorios prehistóricos que de alguna manera esas piedras están ahí por algún motivo, donde han señalado el inicio o la culminación de algún fenómeno celeste o atmosférico. Y por supuesto el hombre llegando al espacio, llegando a la luna, saliendo ya de los límites del sistema solar, y la próxima generación de grandes telescopios que orbitarán la Tierra, donde nos darán otra visión más amplia de lo que es el universo. A ver, definitivamente yo hago un antes y un después, y es ese famoso Año Internacional de la Astronomía en honor al telescopio de Galileo, donde
definitivamente se desbordó toda esa institucionalidad, universidades, grupos profesionales, centros de investigación, aficionados, en donde muchas herramientas nos las colocaron al servicio. Mire, ahí están esas herramientas para hacer más divulgación de una manera amena, de una manera divertida, de una forma donde uno sigue unas pautas y al final se consiguen unos objetivos extraordinarios enfocados desde los más chicos, por supuesto, a toda una familia o miembros de una sociedad. Por ejemplo, yo he trabajado mucho UNAWE para chicos, el tema de Galileo, Eratóstenes es un ejemplo claro para la iniciación a la astronomía, sea a nivel de un club, de un semillero en una institución o de un grupo de amigos que quieren abordar temas relacionados con la ciencia. Por supuesto, nace para docentes extraordinarios. De hecho, la mayoría de prácticas mías con relación a este tema en particular salieron de acá, muy completa y que definitivamente me han ayudado a entender toda esa dinámica de nuestro sistema Sol, Tierra, Luna. Y Spyware, definitivamente lo conocí en el 2017 con 4 MOOCs, cursos en línea, que tiene una cantidad de elementos, de guías, charlas, incluso en varios idiomas, porque definitivamente esto divierte. Además de que la astronomía es divertida, es inspiradora. Muchos líderes y científicos y artistas en el mundo dicen serlo porque niño 3 cosas pudieron haberles sucedido: observaron por un telescopio, fueron a una charla motivante o asistieron a un planetario, y eso definitivamente les cambió la vida. Además de que la astronomía sirve para tu vida personal, te empodera, te enseña a trabajar, a competir, a contrarrestar mucha mala información que a veces los medios de comunicación, como producto de un fenómeno, pues intentan engañar a la sociedad. Y esa es la labor de nosotros los astrónomos, en salir y decirle a la gente: mire, no es así, y se pueden demostrar de estas cosas, como el cometa que por esta época está siendo observable. Una maravilla, y es ahí donde tenemos que aprovechar y hacer divulgación, o en un término que aquí en Colombia se maneja y es apropiación social de la ciencia. Bueno, de todas esas herramientas de UNAWE, de Eratóstenes, de Spyware, de NACE, del proyecto Galileo, son estos. Por ejemplo, un juego de cartas, yo lo he usado mucho para explicar el sistema solar a escala. Con un sol de 3 metros, yo explico el tamaño de cada uno de los cuerpos de nuestro sistema solar con relación al sol. Y con este sencillo juego de cartas, obviamente yo hago una introducción y cada chico o participante, joven, niño especialmente, lee una ficha. En la ficha que encuentra, pues una característica del planeta que escogió, y al final una pregunta que está relacionada con la respuesta en otra ficha, y así sucesivamente va pasando cada estudiante o cada alumno y explica eso, qué es el planeta, y vuelve el ciclo y se repite si hay bastantes estudiantes. Lo de la banda de las constelaciones, ¿en qué sitio está el sol el día que uno hace la charla? Por ejemplo, hoy el sol está en Géminis, y por eso es que no vemos la constelación, porque el sol está delante de ese fondo estrellado. Y por supuesto, nuestro sistema Luna-Tierra, explicando lo que son las fases de la Luna, que ahorita vamos a ver unos pequeños videitos que me enseñaron en esta pandemia. Primero los hice, y segundo, por supuesto, me enseñaron a entender un poquito más desde el interior, y por supuesto como si uno se pudiese salir de la Tierra y ver esos fenómenos como lo hacen los astronautas que en este momento están en la Estación Espacial Internacional. También tenemos me gusta mucho, que es calcular el tamaño del Sol a partir de un juego que llama la cámara oscura. Y ahí, ¿qué se relaciona? Pues ángulos,
proporciones, de ángulos, para que los estudiantes aprendan a que con una sencilla multiplicación se halla el tamaño del Sol. Yo incluso he compartido esos datos con otros amigos en otras latitudes y al final, pues obviamente, independientemente de qué tan grande puede hacer esa cámara, el resultado al final va a ser el mismo y es una aproximación al gran tamaño en diámetro que tiene nuestro Sol. Por supuesto, aquí explicando el tema de los eclipses y aquí cómo se generan los cráteres. Chicos, niños más chiquiticos, pues ellos preguntan más cosas que uno cree que no van a preguntar y es increíble. Y es cómo se forman los cráteres y aquí pudimos hacerlo porque en esos talleres los explican muy bien y por supuesto aquí nosotros o mi persona los hemos reproducido para que nuestros estudiantes lo entiendan. Una de las cosas que he aprendido y yo quiero transmitírselas aquí a los que nos están observando en estos momentos, y por eso Carl Sagan fue legendario y aún lo sigue siendo, y ese legado que nos dejó, y es sacar la astronomía, o él sacó la astronomía de las universidades y la llevó al televisor de nuestras casas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que han hecho, por ejemplo, Armando allá en Parque Cielos del Sur, con ese increíble, no lo había visto tan detallado, toda esa maravilla que ha hecho, y es llevar ese conocimiento a esas comunidades donde uno cree que ellos no tienen acceso y son lo más importante para nosotros. Entonces, eso es lo que yo aprendí de Carl Sagan, por eso el grupo se llama Amigos de la Astronomía Carl Sagan, y es llevarle esa astronomía a los niños. Aquí explicando el tamaño del sistema solar a escala y aquí los niños divirtiéndose porque es que se producen las fases de la luna y otras cosas. Eratóstenes, 2 años lo hicimos, incluso con Armando y con una profesora en Chile compartimos datos y vimos cómo, pues obviamente es una maravilla reproducir eso. Aquí y obviamente se hace con elementos que no necesitamos calculadoras científicas, simplemente una serie de datos que uno les ayuda, pero al final los chicos mismos los han conseguido con todos estos elementos. El tema de las estaciones, los eclipses, que aquí tuvimos una gran jornada en el 2017 con ocasión del eclipse total en Estados Unidos, pero parcial aquí en Colombia. Por esta época o en otras épocas, la configuración de los planetas, cuando es oposición o cuadrantura, o cuando es elongación o conjunción. Entonces, con este breve aparatico yo explico esas cosas para que los chicos puedan entender cómo es la dinámica de nuestro sistema solar. Y esto recientemente desde el Parque Explorer en Medellín, un gran programa para hacer estos clases de instrumentos que nos permiten medir los cielos, saber cuándo sale o se oculta una estrella en particular o incluso nuestro Sol y en qué latitudes dependiendo de dónde esté la estrella polar. Este profesor de un colegio donde yo fui egresado, que realmente llevamos unas actividades que le llamamos el Festival del Sol y la Luna. Esto hizo parte de uno de esos festivales donde los chicos hicieron cualquier cantidad de instrumentos para cómo se medían los cielos en la antigüedad. Eratóstenes, también tengo estas cositas dentro de mi gran maleta de la astronomía, y esto me lo regaló un amigo de Ibagué, un astrolabio, un modelo astrolabio, y por supuesto este pequeño reloj de sol. Aquí tengo un cuadrante de Ptolomeo donde se miden los temas de las alturas y esas cosas. Y aquí ya el caso práctico como tal que quería mostrarles, que en esta pandemia lo hice. Realmente me gasté un tiempo, revisé, un amigo en Chile me ayudó también orientándome en ciertas cosas, pero como observador lo primero que uno dice es, ¿por qué cambia la luna del disco iluminado? Digámoslo así, uno no lo llamaba del disco iluminado, sino del tamaño, ¿por qué cambia la luna? Bueno, uno a través de los años va asociando todos esos términos con relación a fases o a eclipses, o aquí el tema de las estaciones como yo les estaba comentando hace un rato. Entonces, el caso práctico es sistema Sol, Tierra, Luna, y acá es donde
ya un poquito más detallado, y no solo niños, sino con jóvenes y por supuesto con adultos también, el tema de las fases de la luna. Porque vemos la misma cara siempre, porque ese movimiento y la luna se alza cada día más tarde sobre el horizonte. Entonces, aquí un pequeño clip de este pequeño maqueta o réplica de las fases de la luna. Aquí está el sol, por supuesto, como un bombillo, la tierra, y aquí pues vamos a ponerlo a andar un poco para que ustedes puedan ver cómo es el tema de las fases de la luna. Entonces vamos a adelantarlo un poco aquí. Aquí ya lo tenemos, voy a colocarle pause y miramos cómo obviamente aquí estaríamos nosotros de noche. Por supuesto, no veríamos de día aquí, perdón, no veríamos la luna porque el sol no la bloquea. Y por supuesto, si aquí está de noche, aquí ya la luna la encontramos totalmente llena. Y por supuesto, las lunas crecientes, que son la creciente inicial, que es de las 6 de la tarde sobre nuestro sexto, la creciente menguante, que ya está posterior a la prácticamente en la madrugada. Entonces, esta es una réplica muy concreta de por qué se ven o las fases de la luna si nosotros pudiéramos salirnos del disco, ver todos estos dos astros o los tres astros desde afuera de nuestro, digamos, en el espacio. Y aquí, por supuesto, esta, mírenla con mucho cuidadito, cómo se van representando las fases de la luna a medida que vamos girando nosotros como Tierra, y por supuesto el brazo extendido con la bola, cómo se va iluminando el disco. Y esa es una de las razones por qué vemos siempre la misma cara de la luna, porque su periodo de rotación es el mismo que el de traslación. Entonces, y por eso es que vemos la misma. Ahí me sirvió de modelo mi hija. Y por supuesto fuimos representando la luna creciente, ese pequeño rayito de luna inicial o luna cenicienta, pasando por la creciente y llegando a la luna llena, y por supuesto la parte contraria, que es la menguante, y otra vez la luna nueva. Lo hacen de manera sencillita, es con una bola de icopor, un gran bombillo, y por supuesto en una posición que le pueda estar alumbrando. Aquí lo de los eclipses, también aquí en el explicábamos con una bolita y una tierra de un agua que me la regalaron. Y aquí el eclipse también representando ese día del eclipse, y por supuesto con otros elementos. Y me hice esta en particular. Esto la hice de madera, todo reciclado. Guías que ahí te anuncian en promedio cuánto te puede costar conseguir esos elementos en una ferretería o en una papelería, alrededor de 2, 3, 5 euros, que realmente es súper económico. Entonces tengo la tierra con un agujero que ahorita sabrán por qué. Entonces este es el modelo Sol, Tierra, Luna, para explicar los eclipses. Y aquí ya están, vamos a explicar. Aquí tenemos, lo voy a detener, y por supuesto tenemos, aquí se me corrió, aquí lo adelanto, aquí está pasando la luna por enfrente del sol y lo está eclipsando, así como si estuviéramos afuera. Ahorita, ¿por qué el agujero en la bola de la Tierra? Porque ahora estamos como observadores de la Tierra, vemos cómo la luna bloquea el sol. Eso es lo que hace el observador o lo que ve. A nosotros nos sucedió un eclipse de esto en 1998. Tendremos el siguiente en el 2028, y por supuesto tendremos un anular en el 2023, 14 de octubre del 2023. Y aquí tenemos el eclipse o de luna, que ya la luna pasando en el cono de sombra que produce la Tierra al bloquear
los rayos solares. Hace poquito hubo uno penumbral, pero no era como tan llamativo como son los eclipses lunares totales, donde la luna se pone toda roja. Entonces, de una manera muy práctica, uno explica estos fenómenos celestes. Y eso le da a entender, primero se divierte uno y divierte a los demás. Y se aprende de una manera didáctica. Yo soy de los que digo que esas charlas magistrales llenas de diapositivas realmente, por lo menos a mí me enseñó, o me han enseñado de un tiempo para acá, usar todos estos elementos didácticos para la enseñanza de las personas. Y todavía los aplico muy frecuentemente. Por supuesto, en esta pandemia tuvimos que recogernos, pero con la esperanza de que ya casi vamos a salir de toda esta situación y podremos darnos los abrazos que necesitamos y continuar con esta labor de llegar a las comunidades. Y el tema de las estaciones, acá me hice este pequeño modelo, pero uno le explicaba primero a los chicos que realmente la que gira es la Tierra alrededor del Sol, pero como nosotros estamos en el interior como observadores, pues vemos cómo es el Sol aparente se mueve sobre el cielo. Y que si pudiésemos salirnos y mirar hacia la Tierra y ver cómo se proyecta el Sol en nuestra superficie, haría esta figurita, que por supuesto le llamamos el analema solar. Y porque el Sol se alza sobre el horizonte norte en una fecha, y por supuesto cómo se alza sobre el horizonte sur en otra fecha y produce las famosas estaciones. Entonces, este pequeño modelo, para que lo podamos apreciar acá, voy a adelantarlo. Aquí ya está iluminado y esperemos que yo con la cámara lo hice girar para que podamos ver exactamente esto que está acá, esté aquí. Entonces lo voy a detener y por supuesto aquí podemos apreciar cuando el Sol está muy arriba sobre el horizonte sur, es cuando es verano en el sur e invierno en el norte. Lo que ustedes están teniendo ahora en Argentina. Ustedes van a tener más días de sol a diferencia de los que están en el norte. Y por supuesto, cuando el Sol se alza mucho sobre el horizonte norte o sobre el hemisferio norte, es cuando es verano en el norte y por supuesto invierno en el sur. Y en las partes del Ecuador, pues son o sea, no se nota prácticamente esos cambios. Aquí en Colombia nosotros estamos prácticamente sobre la línea del Ecuador a 7 grados por encima en el norte, y aquí los cambios no son como tan notorios como ustedes sí lo tienen. Obviamente, ¿cómo uno aprende a apreciar eso? Pues con la experiencia, y vemos que en estos días amanece más temprano y por supuesto el Sol se está ocultando un poquito más tarde de lo acostumbrado. Y lo de los cráteres, con los chicos nos divertíamos pues haciendo los cráteres en esta bandeja, cómo se formaban los cráteres, a una serie de elementos, pero más allá de eso es este pequeño ejercicio para calcular el tamaño de un cráter. Entonces yo escogí, por ejemplo, el Copérnico, el Tycho Brahe, y acá tenemos en una hoja se imprime la luna, y con esta pequeña escala, obviamente tenemos que colocar a la misma escala, conociendo el radio de la luna, hallamos este pequeño tamaño del cráter Tycho Brahe, que a mí me dio casi 87 kilómetros y realmente es un cráter que está alrededor de los 85 kilómetros de diámetro. Entonces es un ejercicio muy sencillo, muy práctico, que en familia se puede hacer. Es imprimir una foto en una hoja, en una reglita, tomarle las medidas a la foto, a la luna, y con esta pequeña regla podemos hacer ese ejercicio muy sencillo. Entonces, para que entre todos, esto no es solo una cuestión de Colombia, sino un gran problema que tenemos en América Latina, y es la falta de escenarios para la divulgación científica. No hablo solo de la astronomía, sino de la ciencia en general. Y ahorita estamos en una campaña aquí en mi ciudad, un grupo de amigos, obviamente apoyados por mucha gente, y es un planetario para el centenario.
Barranca Bermeja 2022. Entonces, con esto finalizo y quiero agradecer a los organizadores, felicitarlos por esta maravillosa jornada. Mm.